Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada fin de semana vamos a hacer un repaso a índices bursátiles, materias primas, veremos también valores de renta variable, entre ellos la estadounidense Apple, que esta semana pues presentaba su nuevo smartphone, el iPhone 14. Y bien, pues esta semanita pues hemos visto bastante volatilidad y de forma inesperada, todo se ha dicho. El jueves, cuando se confirmaba pues ese mal presagio con la subida de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, pues tras unas dudas iniciales, finalmente empezamos a ver un rebote en dicha jornada, ¿no? Y que se trasladó a la jornada del viernes, donde pues parece que están intentando buscar un rebotito que pone punto, al menos punto, no sabemos si punto final, o punto aparte, punto seguido lo descartamos, ¿no? De momento, ¿no? Pero sí podría ser un punto y aparte a 3 semanas de caídas generalizadas. No obstante, pues esto va a seguir dando mucho que hablar. Esta semana, pues diferentes funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluso el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues metían presión. Estamos viendo una lucha, yo creo que una lucha bonita y que desde luego a mí me sorprendió. Ese movimiento alcista que empieza a formarse durante la jornada del jueves tras la decisión de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y las palabras de Jerome Powell por la tarde del jueves y me sorprendió y de hecho empecé a pensar bastante en un hecho que me hacía recordar tiempos no muy lejanos con la plataforma de inversión Robinhood, que como bien sabéis pues estuvo detrás de algunas de las maniobras digamos que provocaron fuertes pérdidas a diferentes fondos de inversión de gestión activa que están posicionados cortos en AMC y también en la famosa acción GameStop. Y que finalmente, verdad, que tras un tiempo idílico donde veíamos a los inversores minoristas machacar literalmente pues a estos buitres de estos fondos de gestión activa, pues finalmente se cobraría los grandes pesos pesados, provocarían que finalmente cayera el precio de acción. Aquí pues estamos viendo un rebote, muy bien, muy bonito, las compras se vuelven a manifestarse, pero hay que tener mucho cuidado porque Jerome Powell advierte de que va a haber subidas muy agresivas, no solamente la que se espera para dentro de 2 semanas en la próxima reunión de la FED, que se supone que habrá una subida de 75 puntos básicos, aunque hay algunos que mantienen que a lo mejor no llega a ser 75 sino 50 puntos básicos. Quizás la llave va a estar esta misma semana, en los próximos días habrá que estar muy atentos sobre todo a un dato muy importante, y es que el martes se publica el dato de inflación del mes de agosto en Estados Unidos, y eso sí que puede ya empezar un poco a despejar las cosas. Eso será el martes, el jueves habrá que ver las ventas minoristas y el viernes la confianza de la Universidad de Michigan. Esto puede provocar que quizás en la Reserva Federal de Estados Unidos, si los datos son bastante buenos, que se retrasten un poco y esa subida de 75 puntos básicos acabe en 50. No obstante, pues ahora mismo desde Goldman Sachs al banco de inversión japonés Nomura piensan que aquí pues la subida que se va a producir va a ser de 75 puntos básicos, con lo cual pues poco margen hay de maniobra. Inclusive Wall Street pues ve una probabilidad del 86% de que se aumente en 75 puntos básicos las tasas de interés, ¿no? En la próxima reunión de la FED, con lo cual pues todo hace presagiar que esos 75 puntos básicos será lo que finalmente se acabe imponiendo, ¿no? No obstante, pues bueno, puedes haber cualquier sorpresa porque, como siempre digo, el mercado pues tiene vida por sí misma y hace siempre lo que le da la gana, no lo que los inversores nos gustaría hacer, ¿no? Con lo cual nosotros lo único que podemos hacer es intentar en todo momento, pues ir en la misma dirección que nos está marcando. No obstante, insisto, mucho cuidado con los rebotes que se puedan producir. Es verdad que esta semana, aparte de ese movimiento que se produjo en Wall Street en la jornada del jueves y que obviamente fue el efecto bola de nieve, impulsando también las bolsas europeas, también venía precedido de la presentación del nuevo smartphone de Apple, con lo cual, pues eso incluso empezaron a aparecer al día siguiente de esa presentación, pues numerosos artículos en los que se hablaba que quizás ya era el momento de empezar a apostar por los valores fan. Bueno, los valores fan es un acrónimo de Facebook, bueno, ahora se llama Meta, que si tenemos a Apple, Microsoft, Amazon, y son los valores que ahora mismo pues algunos están pensando que es la posibilidad
de momento oportuno para entrar, ¿no? Bueno, en pantalla estáis viendo, pues tenemos aquí el gráfico diario del Bitcoin. Bueno, pues lo tenemos subiendo un 0,49%. Los sábados también trabaja, ya sabes que el dinero nunca duerme. Y está marcando 21.477 dólares. De hecho, ayer jueves veis qué enorme vela tenemos, ¿no? Una vela alcista impresionante, un fuerte repunte. Pero de momento está fallando la jornada y bueno, quizás obviamente no es el momento propicio. Está atacando una importante zona de resistencia a los 21.700. No sé si podrá batirlo en este fin de semana, pero ahí está. Quizás si consigue romperlo, podríamos tener todavía un tirón al alza buscando los 24.260 dólares, que sería la siguiente zona importante de resistencia. No obstante, quizás pues el gran protagonista dentro del mundo cripto o el universo cripto, pues va a estar esta semana y sobre todo en los primeros días de esta semana con Ethereum, que vamos a ver si provoca una revolución y esto pues provoca pues un giro en la tendencia de las cripto y empieza pues a verse pues subidas, ¿no? Dejando pues un poco al menos aparcado las fuertes caídas que hemos estado viendo pues en los últimos tiempos. Bien, dejamos ahí un poquito el tema del Bitcoin, luego también lo veremos en otra gráfica, detenidamente. Y vamos a entrar de lleno, pues a ver el IBEX, tenemos aquí el IBEX gráfico mensual, que bueno, de momento está en positivo, recupera los 8.000 puntos en la jornada de ayer viernes ya lo teníamos recuperando esos 8.000. Vamos a ver si ahora es capaz de romper en la poderosa zona de resistencia a los 8.200, eso sí que puede ser un antes y un después, pero mucho cuidado, insisto, porque esta semana el dato de la inflación que se publica el martes, el dato de inflación de Estados Unidos, puede pues, determinar bastante lo que pueda ocurrir pues, en los próximos meses. Bueno, pues vamos a ver lo que hace el IBEX. De hecho, ahora mismo lo que tenemos que tener muy en cuenta y sí que es el nivel que habría que vigilar muy detenidamente, aunque este es un gráfico mensual, son los 7.800. Los 7.800 es una zona donde está aguantando bien el IBEX 35 y cuya pérdida sí que nos puede conducir tranquilamente a buscar la zona de los 7.400. Mientras aguante por encima de 7.800, importante sería intentar romper esa zona 8.200 de cara a un retorno a 8.800, 9.000 puntos. Pero insisto, esto hay que ir con mucha cautela. El mercado ahora mismo puede verse envuelto en un rebote y ese rebote hoy por hoy, como ya os dije en anteriores vídeos, hay que aprovecharlos en todo caso, bien para abrir posiciones cortas, bien para encerrar posiciones largas, ¿no? Ya obviamente si estamos operando en el corto plazo, que estemos en intradía o alguna operativa en swing trading, pues ya estamos hablando de otro cantar, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver Inditex lo que está haciendo. Bueno, pues aquí tenemos a Inditex, que tenemos en gráfico diario. Los valores que vais a ver de renta variable, a no ser que diga lo contrario, son todo de espacio temporal diario. Tenemos que cerrar la semana 21.47. La verdad que está bastante aburrido. Prácticamente toda esta semana no ha podido con esa zona de los 21.50, a pesar de que ha habido ciertas visitas intradías que han superado, incluso estuvieron a punto ahí casi jugueteando con los 22 euros. Pero si nos damos cuenta, los cierres diarios se han mantenido por debajo de esa cota de los 21.50, con lo cual hemos estado viendo cierto jueguecito. Es verdad que aguanta muy bien esa zona 20.80, 21 euros. Habrá que tener mucho cuidado, insisto, en la pérdida de los 20.80 y si queremos un poco más de seguridad, la pérdida de los 20.50, ahí pues sí que ahondaría evidentemente las pérdidas y podríamos ver un recorte hacia la importante zona de soporte que hay por debajo de esa cota de los 20.80, 20.50, que es que ya estamos hablando del nivel de los 19 euros por acción. Así que de momento, Inditex deshojando un poquito la margarita. Vamos a ver que tenía por ahí un gráfico, pero no sé. Aquí lo tengo, sí. Este es, estoy señalando a la derecha. A ver, creo que voy a toser, pero no sé si voy a toser finalmente. Tenemos un gráfico mensual. Los gráficos que estáis viendo de renta variable son todo ajustado y viendo, son total retar, con lo cual ahí estáis viendo una imagen fiel de lo que está haciendo el precio de la acción. Aquí tenemos Inditex. Inditex no es un valor para pensar, como algunos me preguntan, ¿Inditex es un valor para largo plazo? No, para nada en absoluto. Mira, estamos aquí en la parte de abajo de un rango lateral que va desde los 20 euros, zona de soporte, a los 32 euros, zona de resistencia. Como podéis apreciar, prácticamente 2015 Inditex está inmersa en un rango lateral, con lo cual este no es un valor que se esté buscando de cara a largo plazo. Con lo cual, mucho cuidado, yo siempre os recomiendo que antes de pensar en comprar una acción pensando en el largo plazo, no utilicéis un gráfico diario, porque podéis tener una imagen muy distorsionada y muy enfocada sobre todo principalmente al corto plazo. Los gráficos semanales van más dirigidos al medio plazo y el gráfico mensual es cuando queréis ver realmente largo plazo. Y ahí es donde se ve perfectamente
cuál es la tendencia dominante. Y ahora mismo aquí tenemos un rango lateral, como he mencionado, 20-32, y ahora mismo, como veis, estamos más en la parte inferior de ese rango lateral que decir que estamos atacando la zona de resistencia. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Tenemos muy en cuenta que si observamos un poco la evolución de los últimos meses, la zona de los 24 euros, a pesar de que haya habido, como veis, movimientos que han llegado a 25 y 26 euros, finalmente vemos aquí como las tres velas mensuales de este verano, estamos hablando de junio, julio y agosto, todos ellos finalmente cerraban por debajo de los 24 euros, con lo cual sabemos que ahí es una zona muy difícil de romper ahora mismo por parte de los alcistas. Y ahora hasta el momento, a pesar de ese intento de rebote, estamos más cerquita, insisto, de esa zona de soporte más que de la zona de resistencia. Y lo más importante, de cara a largo plazo, este no es un valor que tengamos en el cual podamos pensar en incorporar en nuestra cartera pensando que de aquí a 5 o 10 años, pues esto va a ser pues una mina de oro, en absoluto. Esto, como estamos viendo, es un jugueteo muy claro y lo tiene muy controlado el precio de la acción Inditex, como estáis viendo, desde 2015 a la actualidad. Muy acotado entre esos 20 y 32 euros. Bueno, volviendo a gráfico diario, pues como estamos viendo, pues el más estricto corto plazo no puede con esa zona de los 21.50. Mientras se mantenga por encima de 20.80, pues hay opciones de, ¿por qué no?, de intentar atacar la zona de los 22.40, 22.50, que es la zona de resistencia que tenemos al alza, ¿no? Si es que consigue finalmente romper esa zona en la cual se ha liado en estos días con los 21.50. Estamos en una zona, en verdad que está en una zona importante, porque aquí estamos atacando, como podéis ver, en medio plazo, el precio de acción está oscilando dentro de un canal alcista. ¿Qué ocurre con este tipo de patrones? Que este tipo de patrones suele romper a la baja, según nos dice la estadística. Suele romper la estadística. Esto no significa que el 100% de ocasiones tenga que romper a la baja, ni mucho menos. De hecho, podría perfectamente irse a buscar nuevamente la resistencia del canal alcista, irse a buscar en torno a los 26,50 euros y a lo mejor se produce una ruptura al alza. Se puede producir, ¿no? Con lo cual nunca tenemos que dar nada por hecho. Pero no obstante, si tenemos, ya sabemos que el mundo de inversión se basa, da igual si es técnico como sea el fundamental, se basa en probabilidades. Lo demás, tururú que te vi, probabilidades. Eso es lo que importa, ni más ni menos. Y las probabilidades ahora mismo, pues obviamente, pues no están a favor de que esto acabe rompiendo al alza, pero no obstante podría producirse un rebote, ¿no? Que podría, en el mejor de los casos, llevar a esa zona 26.50. Yo hoy por hoy dudo mucho que eso se pueda producir y tal y como está la situación, yo estaría más controlando no perder esa zona de los 20.80 porque obviamente eso sí que sería un pistoletazo de caída hacia la zona importante de los 19 euros. En el caso de Iberdrola, bueno, pues Iberdrola, pues la verdad que se ha estancado con la zona de los 10.80, cerraba la semana en los 10,71 euros por acción. No obstante, bueno, pues el rebotito de aquella manera, pues se está moviendo como de los mínimos de la semana pasada. Sí, muy bien, con Amazon. De los mínimos de la semana pasada, pues bueno, pues va ascendiendo. De hecho, si os fijáis, la secuencia de mínimos de las velas son ascendentes. También podemos observar cómo los máximos de velas son también ascendentes. El único problema que estamos teniendo en las últimas 3 jornadas es que se ha frenado esa zona de 10.80. Seguramente si rompe los 10.80 es probable que veamos a Iberdrola nuevamente atacar la zona de máximos de este año, esa zona de los 11.10, 11.20. No obstante, si no puede con los 10.80, esto nuevamente puede ir a buscar en torno a los 10.40, 10.30. En el caso de Banco Santander, pues bueno, pues impulsado por el Banco Central Europeo, pues la verdad que estaba muy contra la zona de soporte, muy presionado, como podéis observar, y como ya el jueves se dispara, ¿no? Una vez ya con esa confirmación de la subida de tipo de interés en 75 puntos básicos, se dispara y el viernes continúa la fiesta alcista, que se anota entre 45 hasta los 2,53,5. De momento, pues todo apunta a que va a enfrentarse a esa todopoderosa resistencia de los 2,60, que ahí veremos a ver si puede romperlo y lo cual expandiría un poco esa proyección alcista buscando los 2,75, donde tenemos ahí una directriz bajista muy poderosa, muy fiable, como ya he demostrado con los diferentes tanteos que podéis observar en el gráfico. Podríamos hablar 1 múltiple, 2 múltiples, 3 múltiples. Estamos ya hablando cuando hay 3 toques en una directriz que ya es bastante importante, y quizás esa zona 2,75 podría ser el frenazo en caso de que el precio sea capaz de romper los 2,60. Vamos a ir, como siempre digo, paso a paso, y esos 2,60 va a ser un hueso duro a romper, pero si lo consigue doblegar,
podríamos ver todavía un tironcito hacia la zona 2,75. Fallar 2,60, pues ya sabéis lo que esto podría significar, que podríamos retornar nuevamente a esa zona de los 2,35. Así que mucho cuidadito porque justamente la jornada del miércoles estuvimos nuevamente jugueteando con los mínimos anuales. Nos vamos con BBVA, pues también más de lo mismo, muy presionado hasta el miércoles, presionando en la zona de soporte los 4,40 y finalmente el juego ya se dispara, el viernes continúa la fiesta anotándose un 4,91 hasta 4,85 euros, como estáis viendo, y fijaros ya cómo aquí sí que puede tener todavía un movimiento al alza hasta la zona 4,95, por encima de 4,95 en cierre diario activaría un segundo impulso alcista con objetivo 5,4250. La corrección me llama mucho la atención porque también se ha producido en índices bursátiles que aquí, como veis, la fase correctiva ha llegado al 61,8% de todo el movimiento alcista que va de la zona 3,9725 hasta los 4,9490, ¿no? Y esto, insisto, me ha llamado mucho la atención porque también se ha producido en diferentes índices bursátiles, inclusive en los norteamericanos, donde esa zona del 61,8% es donde se ha frenado ahora mismo el movimiento bajista y donde se ha producido durante la jornada de jueves y viernes ese movimiento alcista que ha frenado esas 3 semanas consecutivas que hemos tenido en algunos índices o en algunos valores, son incluso 4 semanas de caída, pues ha frenado de momento, ¿no? Con lo cual estamos en rebote. A ver lo que hace BBVA, que como vemos con un hueco importante de ruptura alcista, doblegaba la resistencia de los 4,6830, está muy fuerte BBVA y como estamos viendo, pues de cara a atacar los máximos del mes de agosto, esa zona de los 4,9490 y que abre pues en la veda, en caso de un cierre diario por encima de dicha cota, a un segundo impulso alcista, aunque no obstante quizás el hueso más duro que tiene de cara a alcanzar ese objetivo y con todo el tema macroeconómico que tenemos por delante, insisto que esto en cualquier momento se puede girar. Vemos el próximo martes que el dato de inflación en vez de recortarse aumenta y eso va a provocar un tsunami, eso puede provocar un tsunami. Ya sabéis que en el mes de julio el dato de inflación en Estados Unidos fue buenísimo, totalmente inesperado, se había producido un fuerte recorte, pero ¿sabemos lo que va a ocurrir con el IPC de agosto? Pues no, son simples cábalas y aquí, bueno, pues dejamos que otros le den mucho a la vuelta a la cabeza, que si va a subir, va a bajar la inflación. Nosotros pues simplemente la próxima semana veremos a ver lo que está haciendo y eso sí que ya esta semana sí que puede poner pues un poco en línea lo que vamos a estar viendo ya los próximos meses, ¿no? Bien, pues como decía, quizás de cara a esos 5,42, 50, de cara a que ese rebote pues se mantenga en los próximos días, pues podría continuar hacia la zona 5,15, que eso sí que es una zona 5,15, 5,20, es un hueso muy duro de roer que tenemos, ¿no? Y que podría ser el mayor obstáculo de cara pues a alcanzar esos 5,42, 50. No obstante, pues ahí lo tenemos ya proyectado por si hay campanada y se confirma, insisto, un cierre diario por encima de 4,94,90 que activaría un segundo impulso alcista de Fibonacci. Nos vamos con Celnes. Bueno, pues Celnes se quedó a 4 céntimos el miércoles de alcanzar el objetivo de un hombro cabeza a hombro. Los 36,57 la semana pasada recordaréis que alcanzamos nuestro primer de los dos objetivos que propusimos por el hombro, cabeza, hombro, ¿no? Los 38,01 se alcanzó la semana pasada y esta semana, pues miércoles parecía que iba a dar la campanada, ¿no? De hecho, el jueves empezó a caer y luego se dio la vuelta tras la decisión de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, pero de momento sí que estamos viendo ciertas dificultades de cara a romper esa zona de 38,50. Si consigue romper esa zona de 38,50, puede que tenga todavía un tironcito, zona 39,50. Pero hay que romper los 38,50. Objetivo 39,50. No rompemos 38,50, mucho cuidadito. Por debajo de 37,50, pues está cantado. Va a ir a buscar el objetivo teórico de ese hombro, cabeza, hombro. Y la probabilidad de que nuevamente vuelva a retornar a mínimos anuales, esa zona 35,50, pues aumenta la probabilidad de que ocurra. No obstante, insisto, si rompe el 38,50, pues en la fiesta continuará en principio buscando los 39,50. Vamos a ver la compañía estadounidense Apple, que bueno, pues la verdad que lo tenemos ahí rebotando de zona de soporte en este gráfico diario también, ajustado a dividendos, 157,37 cerraba la semana, se anotaba un 1,87% ayer viernes, vemos cómo aguanta la zona de soporte de los 154,10 o si queréis para redondear los $154, donde pues de momento un leve rebote, pero estamos todavía por debajo de la media móvil 200, por debajo de la media móvil 30, cuidadito porque esto sí, estamos en zona de soporte, ahora hay pues un poco de alegría
entre los inversores, pero esto se puede desmoronar literalmente con ese dato tan importante que vamos a tener el martes y que ese puede sí que abrir obviamente pues la veda a esos 75 puntos básicos o quizás un recorte de 75 a 50 puntos básicos. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre ese martes, que va a ser tan importante de cara a la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos dentro de 2 semanas. Nos vamos ya a ver los índices bursátiles. Y es que no debemos de menos valorar las palabras de Jerome Powell, que fueron muy contundentes esta semana. Y es que fue clarísimo. Decía, la Reserva Federal de Estados Unidos os escucha, os vemos, pero no podéis detenernos. Las alzas agresivas de las tasas no van a desaparecer. Con lo cual, el mensaje ha sido contundente, literalmente. Y eso no podemos hacer oídos sordos. No olvidéis lo que se suele decir. La banca siempre gana. Es una cuestión de tiempo. Se ha producido algo inesperado, que seguramente Jerome Powell no es lo que había pensado. Ese rebotito que hemos visto durante las jornadas del jueves y el viernes inesperadamente. Podemos entender el rebote por parte del sector bancario, que eso obviamente, pues que suban tipo de interés fenomenal para ellos, para su negocio. Eso es entendible. Pero en general lo que ha sucedido no. Y va contra lo que espera, de hecho, Jerome Powell. Quizás el tema europeo, bueno, pues no la atañe tanto, tan directamente, porque lo que le interesa realmente es lo que pueda ocurrir, evidentemente, en los respectivos mercados estadounidenses, donde ahí pues evidentemente también se han contagiado de la alegría, de la euforia un poquito y estamos viendo que le están plantando cara a la fe. Pero cuidadito porque al final, insisto, la banca siempre acaba ganando. Bueno, tenemos aquí en pantalla el gráfico semanal del IBEX 35, los índices bursátiles los vamos a ver todo en un espacio temporal semanal, donde vemos tranquilamente cómo se recuperaba la resistencia que ya se transformó en soporte de los 7.960 puntos, si queréis, los 8.000 para redondear, como nuevamente esa zona de los 7.800 puntos se le atragantan a los bajistas y ahí es donde se producen las reacciones al alza. Ahí es donde empezamos a ver cómo el IBEX sube. Le ocurrió este mes de septiembre, le ocurrió en el mes de agosto y luego pues le ocurrió, a ver si lo detecto, porque así a simple ojo, si sería a principio de julio, a ver, estoy hablando, no, el gráfico semanal. La semana pasada estaba pensando, se me ha ido a la cabeza el gráfico mensual que habíamos visto al principio del vídeo. Ocurrió la semana pasada, que no pudo 7.800, y ocurrió también, pues prácticamente a mediados de julio, mediados de julio, donde también los 7.800 puntos se le atragantaron a los bajistas y donde se produjo pues esa reacción alcista que le llevó hasta la zona de los 8.550 puntos, ¿no? Vamos a ver, la semana pasada se producía, como os comentaba, la vela que nos dejaba semanal es una vela de onda alta, es una vela muy importante, yo la sigo muchísimo porque eso suele indicar normalmente que estamos ante un punto de inflexión, o si no estamos en el punto de inflexión, estamos muy cerquita de ese punto de inflexión y nuevamente vuelve a evidenciarse que esa zona de los 7.800 puntos, porque fijaros, que cerramos por encima de 7.900 la semana pasada y esta semana no íbamos directamente a abrir la semanita en los 7.800, ¿no? Un importante hueco de apertura bajista y que sin embargo vemos cómo ha sido anulado, cómo reconquistamos los 8.000 puntos y ahora pues todo pues vamos a ver si aguanta esa zona de 8.000 puntos de cara a una mayor proyección buscando la zona de los 8.270 puntos. Pero insisto, que se pueda alcanzar va a depender muchísimo del dato del IPC en Estados Unidos, que se publica, insisto, el martes. Eso sí que puede ser. Si hay nuevamente una sorpresa y una sorpresa con un nuevo recorte, pues evidentemente lo que vamos a ver es al IBEX dispararse hacia esas zonas sin lugar a dudas. Vamos a ver el resto de índices bursátiles. Nos vamos con el BIS. Esta misma semana publicaba en mi página de Facebook, publicaba un gráfico del BIS donde teníamos esta vela. Este sí que es un gráfico diario, ¿eh? Este del BIS lo tengo en diario. Esta vela estaba ya atacando la zona de resistencia de los 27. Es una zona muy complicada. Y como comentaba en mi página, tras publicar esta gráfica, decía, si consiguen romper la zona de 27, se puede producir un nuevo tramo bajista, ¿no? Porque cuando el BIS sube, lo que ocurre en la bolsa es que baja. Y al revés, cuando el BIS cae, lo que ocurre es que la bolsa sube. Y eso es lo que estamos viendo. Cómo de zona de resistencia nuevamente se ha estrellado. Fijaros, ahí no puede con esa zona 27 y la vemos cayendo. No obstante, cuidadito porque podría estar haciendo cierta medida, cierto soporte. Me vais a permitir un poquito. A ver. Ahí, más o menos. Ahí tenemos esa zona de soporte. Esa zona que si aguanta
podríamos ver nuevamente sufrimiento en las bolsas, porque podríamos ver nuevamente un movimiento hacia la zona 27. De hecho, una cosa de las que no descarto ahora mismo es que estemos en un rango lateral entre los 23.40 y los 27. Ese podría ser un escenario. Vamos a ver qué ocurre. Si pierde la zona de los 27.40, obviamente va a ser bueno para las bolsas, porque vamos a seguir viendo cómo ese rebote continúa evolucionando y veremos al BIS pues nuevamente encaminarse hacia la zona de los 21. Nos vamos con el DAX, ya sí, gráficos semanales, que cerraba la semana en los 13.080, está aguantando, lleva 2 semanas aguantando la zona de los 12.600 puntos. Esa zona, ahora mismo yo creo que es la llave, ¿no? Perder los 12.600 puntos, sin lugar a duda, vamos a ver un nuevo mínimo anual. Eso está ya cantadísimo. De momento, insisto, aguanta bien esa zona de 12.600, recuperado los 13.000, cerrando los 13.088 puntos, y todo, insisto, todo va a depender de ese dato de inflación. Podría tener, si el dato es bueno, una proyección buscando la zona de los 13.600 puntos, ya que por encima de esos 13.000, para mí la idea del DAX son los 13.600, que es donde debe dirigirse, una zona de resistencia bastante importante. Todo lo que sea perder 12.600, malísimas noticias para el DAX. En el caso del FTSE 100 británico, bueno, pues aquí pues tampoco se tambalea, semana alcista, cerrando 7.350, por segunda semana consecutiva aguanta la embestida bajista, manteniendo a raya a los osos en los 7.200 puntos, una zona de soporte muy importante, una zona intermedia dentro de ese canal lateral en el cual está oscilando el FTSE entre los 6.820, zona de soporte, y los 7.690, zona de resistencia. Esa zona intermedia vuelve a aguantar. Vamos a ver, mientras aguante la zona de 7.200, se le puede dar el beneplácito a una posible rebote buscando nuevamente esa zona 7.600, 7.700, es decir, una vuelta a zona de resistencia de rango lateral. Perder la zona 7.220, 7.200 si queréis para rondear, malísimas noticias, va a ser presión hacia la zona 7.000 y a continuación caída ya sí hacia la zona de soporte, ese rango lateral. Pero mientras aguante por encima de 7.200, pues para lo que estéis buscando rebote, pues vale, podéis mantenerlo, pero yo por debajo de 7.200 puntos, ahí ya estáis haciendo un poco el panoli, ¿no? Así que mucho cuidado con las posiciones largas, intentando hacer operativas de swing trading, que pueden estar muy chulas, pero con la batería de datos y con ese dato tan importante para la próxima semana, yo sería más que cauto, y más allá de operativas intradía, que es a lo que desde luego yo suelo enfocarme, pues me aprovecharía un poco pues, de los movimientos que se vayan produciendo en el día a día, y no tanto en pensar que el rebote se puede mantener de cara a lo largo de toda la semana, ¿no? Con datos tan importantes por delante, ¿no? Nos vamos con el CAC 40 francés, pues también aquí el CAC 40 parece aguantar bien sobre la zona de 6.000 puntos, lo vemos cerrando en 6.212, pero todavía no ha podido doblegar la zona de resistencia a 6.250 puntos. Importante esa zona, un hueco de apertura alcista por encima de 6.250, sería señal para abrir posiciones largas y enfocarlo hacia la zona 6.600, 6.700 puntos. Todo lo que sea perder los 6.000 puntos, mala noticia, nos vamos a ir a buscar la zona de soporte de los 5.885 puntos, y a partir de ahí ya estamos jugando nuevamente con la posibilidad de que el CAC 40 pues nuevamente pues marque un nuevo mínimo anual, y por debajo de esa zona de los 5.900 puntos no se puede descartar una caída mayor hacia la zona de los 5.400. En el caso del Eurostoxx 50 pues tenemos la misma historia. Parecen aguantar muy bien sobre la zona de los 3.450 puntos por segunda semana consecutiva. Lo veíamos cerrando 3.570, semana cierre en positivo. Evidentemente hemos visto esa buena recuperación durante la jornada del jueves y el viernes, aunque el jueves hubo mucha volatilidad y hubo movimientos al alza y a la baja, y finalmente se impusieron pues los alcistas. Y vamos a ver, de momento bien, se tiró en todo lo que no se ha perdido 3.440, pues estupendo, de cara pues a intentar buscar nuevamente un ataque a la zona de resistencia de los 3.660 puntos, cuya ruptura nos abre la puerta a una mayor progresión alcista buscando los 3.800 puntos. Es decir, aquí ya estamos pensando nuevamente pues en un nuevo irnos hacia los máximos del mes de agosto. El caso del Dow Jones rebota de zona importante. La semana pasada se quedaba en esa zona de soporte tan importante entre los 31.200 puntos, 31.600, y ya lo vemos como esta semana se producía ese rebote. Insisto, todo esto ha cambiado en 2 jornadas, ¿no?
De hecho, pues contradiciendo las palabras de Jerome Powell, haciendo oídos sordos al Banco Central Europeo. Aquí todo el mundo quería ir de fiesta y contracorriente y de momento lo han conseguido. Pero insisto, vamos a ver cuánto dura este jolgorio, ¿no? De hecho, fijaros, esta semana se publicaba nuevamente, como todas las semanas, los miércoles se publica el dato de sentimiento de los inversores minoristas norteamericanos, y esta semana pues volvió a aumentar. La semana pasada os comentaba que los bajistas, 50,4% de los inversores minoristas estadounidenses pensaban que la tendencia bajista va a continuar dominando en los próximos 6 meses, y se ha incrementado de 50,4 a 53,3%. Los alcistas siguen menguando. La semana pasada el 21,9% pensaba que la tendencia alcista pues iba a aparecer y iba a ser la que iba a dominar en los próximos meses, y se ha reducido del 21,9 al 18,10%. Así que bueno, como veis, pues la situación pues un poco, de momento, cierto pesimismo entre los inversores minoristas norteamericanos sigue imponiéndose una semana más, y prácticamente casi en 4 semanas ha subido pues casi un 20%. Para ser más o menos exacto, estaríamos hablando sobre un 17% ha subido con ese sentimiento bajista entre los inversores, ¿no? De momento vemos ese rebote. Vamos a ver todo lo que sea aguantar sobre la zona 31.200 puntos para aquellos un poco pues más conservadores, mientras se mantengan por encima de 31. Opciones de rebote, todo lo que sea perder los 31.200 puntos, 31.000 puntos, mala noticia, nos hundimos y vamos ahí a buscar la zona de los 29.500 puntos, 29.600 puntos. Así que vamos a ver, estamos en una zona importante de soporte donde se puede producir se está produciendo de momento ese rebote en la jornada de jueves y viernes, y vamos a ver si ese rebote se mantiene en las próximas jornadas. Va a depender mucho de lo que ya he mencionado anteriormente, la inflación en Estados Unidos, que se publica el martes. Y si pues las noticias son buenas, pues seguramente vamos a ver ese ataque a la zona de resistencia de los 33.240 puntos. Nos vamos con el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 vemos ahí qué buen movimiento, impresionante, qué semanita, genial, recuperando, incluso anulando el hueco bajista de la semana pasada. Lo ha anulado literalmente a cerrar los 4.067 puntos, estupendo. Vemos cómo esa zona de los 3.900 aguanta. Fijaros dónde se produce ese frenazo y ese rebote, justamente el 61,8% de retroceso de Fibonacci, ¿no? Vemos ese número, parece repetirse constantemente en muchos valores de renta variable y además en índices bursátiles, curiosamente. Bueno, pues como ya os mencionaba, de hecho, la semana pasada, todo lo que fuese perder el 61,8%, hablando de índices bursátiles, lo que nos dicen las probabilidades es que lo más probable es que le continúen los descensos y vaya al punto inicial donde se produjo el punto de inflexión, donde se inició la tendencia alcista, previa a la fase correctiva, ¿no? Con lo cual, pues de momento, el 61,8% ha aguantado bien estoicamente y hemos visto esos rebotes de dicha cota, y que de momento, ahora mismo, es verdad que hay que cogerlo un poco con pinzas. Ha roto esa zona de resistencia a 4.056 puntos. Vamos a ver si lo mantiene. Si es así, deberíamos de ver una progresión, insisto. Hay datos que obviamente esto puede dar la vuelta en cualquier momento, hacia la zona de los 4.240 puntos. Por debajo 4.056, poner eso un poco ya a pensar que a lo mejor pues el rebote ya empieza a desinflarse, y claro, el pinchazo total vendrá con la pérdida obviamente los 3.900, que sabemos que ahora mismo es la zona donde se está intentando o donde se ha gestado ese rebote que hemos visto esta semana, ¿no? Perderlo obviamente pues ya sí que aquí perderíamos 61,8%, perderíamos el soporte de cortito plazo donde se está iniciando ese intento de rebote, y obviamente pues esto marca la posibilidad o abre las puertas para una mayor corrección hacia la zona de los 3.630 puntos. Nos vamos con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 pues también muy bien, rebote, aguanta bien los 12.000 puntos. Aquí también 61,8%. Se repite constantemente, 61,8, 61. ¿Casualidad? Bueno, yo las casualidades que no creo, sinceramente, ¿no? No creo en absoluto. Bueno, pues ahí lo tenemos, cerrando semana 12.588 puntos. Muy bien, aquí de cara pues ahora mismo debería ser intentar romper la zona de resistencia 12.900 puntos, lo cual le abre las puertas para avanzar hacia los máximos de agosto. Estamos hablando ahí de los 13.730 puntos. Todo lo que sea perder 12.000 puntos, malísima noticia, porque como mencionaba anteriormente con el Standard Poor's 500 y demás, es perder 61,8% y por tanto meter presión para un regreso a mínimos anuales. Perdón, estaba hablando del Nasdaq, que me he equivocado, perdona. Nasdaq. Nos vamos con el Nikkei. Ahora sí, el Nikkei tenemos en 28.214 puntos. Bueno, muy bien, aquí lo mismo. Aguanta bien la zona de 27.500, que como vemos podríamos decir
que prácticamente desde finales de julio a la actualidad 27.500 actúan muy bien. Es una zona donde se desinflan los bajistas y donde se puede producir reacciones al alza, como lo que se ha producido esta semana. No obstante, estamos todavía por debajo de la resistencia de los 28.345, lo tenemos muy cerquita. Vamos a ver cómo se produce el hueco de apertura en la jornada del lunes, después de la euforia que también se volvía a repetir en Estados Unidos, y si se produce ese hueco de ruptura alcista por encima de 28.345, pues obviamente los 29.000 puntos y por tanto atacar los máximos de agosto lo tienen a tiro literalmente, ¿no? Con lo cual, insisto, la zona ahora mismo dominante podríamos decir, corto plazo que hay que controlar muy detenidamente, esa zona 27.500, ¿no? Una primera pérdida de 28.000 puntos podría ser una señal de que este rebote comienza ya a flojear, ¿eh? Nos vamos ya con el petróleo Brent. Bueno, pues sabemos que la OPEP Plus pues ha recortado en 100.000 barriles la producción de petróleo. Lo vemos como esta semana pues continuado ligeramente ese descenso hasta los 92,42, incluso llegó a caer por debajo de los $90, pero bueno, más o menos pues ha mantenido el tipo, pero para mí no cambia una semana más. Me parece muy aburrido el precio del petróleo, ya que podemos decir que prácticamente llevamos gran parte de este año viendo cómo los cierres semanales se producen entre los 90 y la zona de los 105 o $106, con lo cual pues de momento sí que vemos que la presión sigue estando en la parte inferior de ese rango lateral en el que estaría jugueteando, y esto sí que perder la zona de los 90 sí que podría meter pues presión para un mayor descenso. Esto obviamente pues interesa obviamente de que el precio del petróleo no aumente en la situación en la cual está, y donde pues estamos viendo pues a los países de la OPEP cómo están colaborando un poco con el amo del mundo, ¿no? Con Estados Unidos, y sobre todo esto le está viniendo también muy bien a Europa, que está bastante asfixiada, aunque principalmente ahora mismo está respirando con el precio del petróleo, pero sí con el precio del gas, porque que no puede de momento controlarlo, ¿no? Está fuera de sus posibilidades poder controlarlo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues en cierta forma, pues un poco, pues la presión que estamos viendo a los precios en las energías en Europa, pues un poco, pues da cierto respiro. No obstante, vamos a ver, tenemos una vela de onda alta, vamos a ver si se produce ese rebotito, lo cual obviamente no va a gustar a los estados europeos principalmente, y esto pues obviamente sería una malísima noticia. Nos vamos con eurodólar. Bueno, pues el eurodólar recupera la paridad, la verdad que se envalentonaba bastante ya. De hecho, la jornada, este es un gráfico diario, la jornada del miércoles ya vimos un buen repunte. Nuevamente recuperaba los 0,9950 y bueno, pues ahora cerraba el viernes 1,00425, lo cual recupera la paridad. Vamos a ver si rompe esa zona del 1,005 dólares. Si lo consigue, es factible que veamos un ataque hacia la zona de los 1,0123 dólares. Ese sería una vuelta a esta zona de resistencia que estoy señalando, en caso de romper 1,005, que lo tiene pues a tiro de piedra, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. No obstante, también hay que tener cuidado porque esa zona ha sido, pues como podéis observar aquí en ese rango lateral, fue zona de resistencia, y por tanto ahí sí que nos va a indicar si hay señal de compra clarísima por encima de 1,005, pero por debajo pues cautela, porque podríamos ver nuevamente un retorno y perder nuevamente la paridad. Nos vamos con el Bitcoin, donde pues bueno, pues en la jornada de ayer viernes cerraba los 21.305 dólares. Muy bien, como estamos viendo, buena recuperación en gráfico diario. Veíamos como entre la jornada del martes y el miércoles los 18.500 ahí jugueteando. De hecho, la jornada del miércoles se producía un nuevo mínimo anual, tras marcar los 18.360 dólares. Pero como vemos, como el viernes ya se dispara, ¿no? Insisto, vamos a ver lo que ocurre con el mercado cripto entre el lunes y el día 12 y el 15, donde pues ahí es posible que se marque un poco, pueda producirse un giro en el mundo de las criptodivisas, y vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero habrá que estar muy atento, insisto, entre los días 12, 15, de lunes al miércoles, y eso sí que puede ser un antes o bien un después. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? De momento, pues como vemos muy bien, incluso como vemos enfocado ya a atacar la zona de resistencia a 21.720 dólares, y por encima de dicha cota ya empezamos a hablar de palabras mayores, ya que aquí sí que podríamos ya tener un nuevo tramo al alza que nos puede llevar en torno a niveles de los 24.300 dólares, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre en las próximas jornadas. Nos vamos con el patrón oro, futuro continuo del oro, gráfico semanal. Esta semana pues conseguía cerrar en positivo tras 3 semanas de descenso, muy en línea con los índices bursátiles.
cerraba los 1727,5 dólares. Como estamos viendo, parece que esa zona de los 1700 dólares es una zona con cierta fiabilidad, donde los toros ahí se acaban imponiendo a los osos, y vamos a ver ese rebote que queda un poco entredicho, ¿no? Porque pierde, como veis, se retrocede de la zona 1740. Vamos a ver si en caso de que continúe el rebotito podemos ver un mayor progresión buscando en niveles en torno a los 1760, 1770 dólares, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Ahí tenemos también la media móvil de 200, que lo tenemos en los 1757. Ya sabes que mientras el precio esté por debajo de dicha media, lo que se recomienda es estar fuera o en todo caso estar corto, ¿no? Solamente por encima es cuando se piensa que es que la oportunidad para entrar largo, ¿no? Así que bueno, pues de momento intento de rebotito y que al menos pues pausa ese descenso que hemos visto en las 3 semanas anteriores. En el caso de la plata y pues gráfico de la izquierda, pues también semana muy interesante, lo vemos ahí subir hasta los 18.785, prácticamente ya atacando la resistencia a los 19, con lo cual si consigue romperlo tenemos un tironcito hacia la zona de los 20.84. Vamos a ver lo que ocurre de momento. Todo lo que sea perder, obviamente, el nivel 18, pues vamos a ver sufrir a la plata, que como podéis observar en este gráfico, pues tiene una tendencia bajista de libro, y ahora mismo lo que estamos viendo es ese intento de un rebotito, ¿no? Que de momento pues lo que ha hecho ha sido frenar en seco 3 semanas de descenso. A la derecha tenemos el futuro continuo del cobre, gráfico semanal, donde aquí pues vemos nuevamente reacción al alza, cerrando 3,55 dólares. Bueno, como estamos viendo aquí, pues sí que recuperamos la resistencia, se ha transformado en soporte a los 3,50, y de ahora mismo debería de intentar enfocarse buscando una mayor progresión hacia la zona de los 3,70. A partir de los 3,70 ahí ya podría cambiar, ya que ahí podríamos ya empezar a hablar de una secuencia de mínimos y máximos relativos, y de hecho en gráfico semanal se confirmaría el giro de tener una tendencia bajista a una tendencia alcista, pero necesitamos que rompa esa zona de los 3,70. En caso contrario, pues obviamente pues tocará, continuaremos viendo cómo el cobre continúa desinflándose. Así que mucho cuidado de momento, insisto, para mí señal de compra clarísima por encima de esa zona de los 3,70, 3,71, 65 dólares. Nos vamos ya para concluir con la café, el futuro continuo del café, donde también pues aquí rebotado, la semana pasada fallaba, esta semana vemos cómo se apoyaba justamente en la antigua resistencia del canal bajista que rompía el alta. Tenemos un objetivo marcado en los 267,50, y cómo justamente tantea y se produce ese movimiento al alza. ¿Podríamos estar ante un throwback? Bueno, un throwback se produce cuando se rompe una resistencia. El precio normalmente suele ser el 53, 55% de ocasiones, se suele dar la vuelta y tantea la antigua zona de resistencia que se ha transformado en soporte, y ahí nuevamente un impulso al alza. Suele ser considerada una segunda oportunidad para entrar largo. Hay quienes ahí lo que hacen es bien aumentar la posición, o bien si se han quedado fuera, pues aprovechan para subirse al carro alcista. No obstante, esto de los throwbacks, los pullbacks, que los pullbacks se producen cuando se rompe un soporte y vuelve el precio, regresa justamente a la antigua zona de soporte que se ha transformado de soporte en resistencia, se considera una segunda oportunidad para entrar corto. Bueno, esto solamente el tiempo nos dice si estamos realmente entre un throwback o un pullback realmente, ¿no? Ahora mismo parece que sí, que lo que teníamos sería un throwback, pero puede ser que la próxima semana veamos cómo el precio pues ha desplomado por debajo de 220 dólares, y por tanto pues aquí ni throwback ni leche, simplemente pura casualidad lo que habríamos tenido. Así que de momento pues lo dejamos ahí entre interrogantes, la posibilidad que se haya producido un throwback. Para mí sí que romper la zona 240, eso ya sí que es un cambiazo. Nuevamente ahí sí que sería ya oportunidad clarísima para aumentar nuestra posición larga, o bien para entrar largo, y ya de cara pues obviamente a intentar buscar ese objetivo teórico por ruptura de un canal bajista que rompe en línea con lo que nos dice la teoría y por tanto la estadística. Así que esto ha sido todo, espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos en la semana próxima. Hasta pronto, chao.